Bueno, hola, espero que estén muy bien. Bueno, chicos, les comparto algunas preguntas que han sido evaluadas por el ICFES en el área de ciencias naturales, pero específicamente en física y algunas de CTS, que es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Bueno, el interés que tengo al resolver estas preguntas es obviamente que a ustedes les vaya bien en las pruebas, saber qué van a ser realizadas dentro de poco y especialmente para aquellos estudiantes que pues tienen algunos vacíos conceptuales por muchas cosas, muchas situaciones en los colegios y aquellos chicos que pues tampoco han podido hacer un curso pre-ICFES, ¿no? Lo hago pues sin ánimo de lucro, como les digo, para que pues les vaya bien, muchachos. Entonces, pues los recursos que tengo no son de un youtuber ni nada de eso, pero creo que con lo que aprendí a hacer en pandemia podemos estudiar estas preguntas. ¿Listo? Vamos a encontrar preguntas de casi todas las temáticas de física. Son bastantes. No sé cuántos videos vaya a hacer porque es largo. La idea, ¿cuál es? La idea es que pues usted tenga ahí en la mano lápiz, papel, para que vaya tomando nota pues de los conceptos que vamos hablando, de procedimientos que de pronto tengan que hacer para resolver una pregunta, como va a pasar en la prueba, ¿sí? Que más o menos sea el mismo ambiente, ¿sí? Entonces, pues la dinámica es esta, yo voy a leer la pregunta, em, las opciones las voy a dejar ahí en pantalla y la idea es que usted pause el video después de que yo le haga la pregunta y bueno, usted con el video pausado pues diga, bueno, para mí la opción correcta es tal. Luego pues reproduzca el video pues obviamente para ver cuál es la respuesta. Sí, esa es como la dinámica más que le puede servir más, creo yo, en la experiencia pues que he tenido trabajando en algunos cursos pre-ICFES. Entonces, esa sería como la dinámica, muchachos. Listo, entonces ya, mucho texto, muchas palabras, entonces vamos a arrancar. Yo me voy a apoyar de Word y de pronto Paint no, Paint no, vamos a escribir en pantalla, sí, pues ya que tengo esta solución acá. Bueno, entonces la primera pregunta tiene que ver con un contexto. Generalmente dice, a partir de la siguiente información, responda a las preguntas, en este caso 81 a la 83. ¿Listo? Entonces, voy a leer el enunciado. Dice, en una isla en donde la única fuente de electricidad única, ¿no? No hay más, son plantas de gasolina. La comunidad ha observado que estas plantas producen gases nocivos y ruido excesivo. Para solucionar este problema, entonces mire que aquí debemos ya ir teniendo presente que la producción de gases nocivos y ruido son un problema, ¿sí? Y se quiere solucionar. Entonces, el alcalde de la isla propone instalar una represa de marea. Esta construcción consiste en una gran represa separada del mar por una barrera, de manera que cuando el nivel del mar aumenta, marea alta, la represa se va a llenar, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo se llena, digamos, la marea alta, ¿sí? Dice aquí marea alta. Entonces, se va a empezar a elevar el nivel de agua y empieza a pasar al otro lado hasta llegar al mismo nivel, ¿cierto? A igualarse. Y cuando el nivel del mar disminuye, marea baja, la represa se desocupa. Entonces,
siempre va a haber un movimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí cuando el agua del mar entra, la turbina se mueve, van a girar las aspas y el agua pasa al otro lado. Y cuando la marea es baja, entonces el nivel del mar es bajo, entonces va a haber un vaciado de la represa y sigue habiendo un movimiento de, de las turbinas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando está al mismo nivel? Bueno, no nos dicen. El flujo de llenado y vaciado de la represa se utiliza para activar unas turbinas y generar corriente, como se muestra en la figura. Entonces, listo, esto es un generador de electricidad por medio de marea. Sí, seguimos con la lectura. Antes de instalar la represa de marea, el alcalde contrata a un grupo de investigadores para medir los efectos ambientales que trae la instalación de una represa similar en una isla vecina. Sí, o sea, primero van a probar esto en una isla cerca y se van a enfocar en la variación de población de una especie endémica de cangrejo. Antes de iniciar el estudio, los investigadores se preguntan, bueno, antes de esto, ¿y esto qué tiene que ver con física? Bueno, como ya les dije, voy a responder algunas preguntas de ciencia, tecnología y sociedad y son preguntas integradoras donde vamos a encontrar a veces preguntas de química, de física, biología y como entrelazadas, o a veces como que usted no sabe eso de qué es, si es de biología, bueno, creo que va más allá porque no es que sea biología, sino cómo esa ciencia, biología, física, digamos, esa tecnología va a impactar a la sociedad. Y estas preguntas siempre van en ese marco del cuidado del ambiente, de la flora, de la fauna. Entonces siempre debemos favorecer eso. Por ahí debemos ir teniendo como esa clave. Entonces, vean que este proyecto que quieren hacer acá en esta isla está en el marco del método científico y de los proyectos, digamos, vigentes de Colombia, porque usted para hacer algo necesita hacer un estudio ambiental de impacto, ¿cierto? Ya hoy en día es importante mostrar que el impacto es lo más bajo o incluso nulo, ¿cierto? Por eso el alcalde hace esto. Y aquí los investigadores comienzan con algo que ustedes como estudiantes de 11 grado ya tienen que tener, el pensamiento científico. Todo pensamiento científico debe estar enmarcado en el método científico. Y el método científico siempre arranca con una pregunta, como los investigadores aquí. ¿Cómo afecta a la población de cangrejos instalar la represa de marea? Sí, una pregunta válida, ¿cierto? Siempre que se haga una modificación hay que mirar eso que puede afectar, ¿sí? Y en la vida todo es así, ¿no? Cada vez que vamos a hacer algo, eso va a traer un impacto, una consecuencia. Luego de esa pregunta, mire cómo pasa el método científico al planteamiento de hipótesis. Dice su hipótesis es que la instalación de este sistema no afecta a la población de estos animales. Entonces, una hipótesis es como una afirmación sin validarse. O sea, no sabemos, pero creemos que es eso, ¿ya? Eso es una hipótesis. Eso tiene que ir basado en algo, ¿no? Eh, bueno, no nos dicen por qué los investigadores dicen que estos animales no van a ser afectados. Tal vez ellos creen que los cangrejos no se la pasan por ahí o bueno, no sé. Pero siempre una hipótesis debe ir también acompañada de un argumento. La pregunta 81 dice, para confrontar su hipótesis, los investigadores realizan un experimento. Entonces está la otra parte del método científico. Vamos a experimentar, vamos a probar, vamos a proceder a unos pasos. ¿Qué hicieron? No sabemos. Bueno, yo creo que sí se va a saber, porque ellos en esta gráfica no muestran los resultados. Y es que ellos calcularon un promedio de cangrejos en la costa después de la instalación.
y en el eje vertical vemos que está por 1000, por 10 a la 3 en 1000, y en el eje horizontal el tiempo en meses, que es de 0 a 12, o sea, un año. Según los resultados, los investigadores descubrieron que su hipótesis era falsa. ¿Por qué? Está muy claro en la gráfica, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es una conclusión adecuada para la investigación? Entonces, mire cómo el método científico arranca con la pregunta de ¿será que la instalación de la represa de marea afectará a la población de cangrejos? Pasamos a la hipótesis. No, 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 la represa no afecta a la población de cangrejos. Pasamos a un procedimiento que fue contar cada mes el promedio de cangrejos en la costa. Pasamos a unos resultados, que es lo que la gráfica nos muestra, y terminamos con una conclusión. Y eso es lo que le están preguntando a usted. ¿Cuál es la conclusión adecuada de esa investigación? Entonces, aquí le están evaluando a usted la competencia de indagar, indagación. Y es cómo presentamos conclusiones a partir de resultados. ¿Sí? Pausa el video y escoja la respuesta que considere correcta. Bien, entonces la opción correcta es, obviamente, según la gráfica, la opción C. Se ha visto que en la gráfica, mes a mes empieza la reducción continua, o sea, no deja de disminuir nunca la población de cangrejos durante el último año, o sea, 12 meses. Esta es la conclusión, ¿sí? Entonces, si hay una afectación ambiental, ¿qué se va a hacer para corregir eso? Bueno, no nos lo preguntan, pero es otra pregunta que podría analizarse. La pregunta 82 dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuáles son las formas de energías presentes en la producción de electricidad en una represa de marea? Miren que aquí ya nos salimos de la competencia de indagación, nos metemos al componente físico y nos vamos a la competencia de uso comprensivo del conocimiento. Porque cuando la marea es alta, el agua noten que tiene aquí en el mar mayor altura que acá. O sea, eso quiere decir que hay una acumulación de energía potencial del agua debido a que tiene mayor altura que de este lado. Entonces, eso da la posibilidad de que el agua comience a pasar, ¿sí? Cuando el agua comienza a pasar, su energía potencial se empieza a convertir en energía cinética, porque el agua se mueve. Y aquí en la turbina, ese movimiento del agua produce movimiento de rotación en la turbina, en esas aspas, que están conectadas a un generador eléctrico y, por supuesto, va a generar corriente eléctrica. Lo mismo va a pasar si analizamos cuando hay marea baja. Potencial aquí, cinética, y aquí se genera la eléctrica. Pero bueno, ahí creo que respondí la pregunta. ¿Cuál sería la opción correcta? Bien, entonces la opción correcta es la opción. ¿Cuál opción? La opción B. Energía, energía, energía. ¿Sí? De pronto uno se pudo haber confundido que la energía se convirtió en trabajo y el trabajo de las compuertas en electricidad, como dice la C. Aquí no hay energía química en ningún lado, no hay, porque no hay reacciones, no hay cambios químicos en las, o sea, el agua sigue siendo agua, no hay modificaciones de nada. Pero eso del trabajo realizado por las compuertas puede generarnos cierta duda, pero no es que el trabajo no lo hacen las compuertas, eh, el trabajo lo hace el agua, sí, realmente es el agua la que lleva la energía, entonces por eso es la B. Pasemos a la 83 y última de este contexto de ciencia, tecnología y sociedad.
Dice la pregunta 83, teniendo en cuenta la información del contexto, ¿qué efectos positivos trae a la isla la instalación de la represa de marea? Bueno, recordemos que inicialmente la gente necesitaba el solucionar un problema, ¿no? Entonces, pausa el video y escoja la opción correcta. Listo. Entonces, ¿ese problema cuál era? Gases nocivos y ruido, ¿cierto? Y por supuesto que se elimina, pues de pronto no al 100%, pero sí se reduce esa contaminación. Eso es lo positivo, ¿cierto? Así que la opción correcta, esta pregunta, pues gracias a Dios, no es tan difícil de responder. Disminuir la cantidad del agua del mar, no, el mar no se va a llevar el agua del mar para otro lado. La gasolina no se va a aumentar el consumo porque recuerde que la turbina funciona es por movimiento del agua, no por gasolina. Y la C dice eliminar el uso de energía eléctrica. No, queremos electricidad, no eliminarla. Por lo tanto, por descarte, pues la opción D es la opción correcta, que es la mitigación del problema. Listo, pasamos a la siguiente. Otra pregunta, mm, bueno, esta pregunta ya más de física, ¿no? Dice, la siguiente imagen muestra cómo la longitud de las aspas de un aerogenerador medida en metros, la longitud, se relaciona con la potencia eléctrica que puede generar medio kilovatios. Entonces aquí se ve el tamaño de las aspas y la energía y la potencia que genera. Se puede ver estos valores. Pregunta, ¿cuál de la siguiente gráfica muestra correctamente los datos de potencia eléctrica respecto a la longitud de las aspas de un aerogenerador? Entonces pausa el video y responda. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es tener presente que deben haber dos ejes, un eje para potencia eléctrica y otro para longitud. Y la opción correcta es la D. ¿Por qué la D? Porque la opción D claramente nos, por ejemplo, ubiquémonos en la aspa más grande, 250 metros y 20.000 kilovatios. Aquí están los 20.000 kilovatios con una longitud de 250 metros. Las otras corresponden también. Entonces, esta, por ejemplo, la D y la B se parecen, pero el problema es que cambia el valor de 5.000, ¿cierto? Para la 250. Entonces, por eso no es la B, es la opción D. Continuemos, continuemos con esto que está largo. Son muchas preguntas que pude encontrar y pues trabajar acá en este espacio con ustedes. Vale, esta ya es de física. Componente, vamos a ver qué competencia es. Componente también. 93 dice, en un libro un estudiante lee que en un circuito en paralelo, circuito eléctrico, la corriente se divide en cada bombillo. Con base en esto, él construye el siguiente circuito. Entonces, aquí vemos una batería conectada a, bueno, dos bombillos, uno y dos. La figura nos muestra que el bombillo uno como que brilla más, ¿cierto? Vamos a ver qué dice. Al conectar el circuito, el estudiante observa que el bombillo uno se ilumina más que el bombillo 2. Bueno, eso lo veíamos en la imagen, aunque muchas veces la imagen no es de fiar tanto, pero bueno, no hay problema. Esta vez sí coincidió. La pregunta, ¿por qué el bombillo uno ilumina más que el bombillo 2? Interesante. Bueno, entonces lea las opciones y escoja la que le parece correcta. Pausa el video. Listo. Entonces,
¿Qué es esto que estamos viendo? Seguramente es un tema que usted no ha visto en el colegio por muchas razones. En este caso, tenemos dos bombillos conectados en paralelo. ¿Listo? Circuito paralelo. ¿Qué características tienen los elementos que están conectados en paralelo? Bueno, entonces, mm, básicamente hay unas varias cosas. Primero, las baterías tienen polaridad positiva, negativa. ¿Sí? Positiva, negativa. Entonces, de la batería va a fluir una corriente eléctrica. Vamos a dibujarla de color azul, puede ser. Y esa corriente eléctrica y, bueno, algo que olvidé colocar es el voltaje que tiene la batería. Voltaje. ¿Qué es el voltaje? Bueno, el voltaje es energía por unidad de carga. O sea, es la energía que está almacenada en la batería. Pero esa energía se va a, digamos, enviar por medio de la corriente, por así decirlo. O esa energía hace que la carga eléctrica se desplace, que es la corriente, mejor. ¿Sí? Bien, entonces esa corriente I que ya había dibujado se va a dividir en dos caminos, en dos ramas. Esta corriente que la vamos a llamar corriente I sub 1 y corriente por la otra rama I sub 2. ¿Sí? I sub 2. Vale, entonces estas dos corrientes van a pasar por los bombillos y a cada uno de los bombillos le van a, digamos, a permitir energizarse y vamos a tener entonces voltaje V1 por bombillo 1 y voltaje V2 por bombillo 2. Bueno, puede acelerar el video, ¿no? De pronto voy muy lento o mejor no, para entender mejor. Resulta que una característica de los circuitos en paralelo es que el voltaje entre los elementos es el mismo, ¿sí? ¿Qué elementos están conectados en paralelo? Entonces, atentos con lo que les voy a mostrar. Este punto de conexión que estoy encerrando, llamémoslo nodo A. Nodo A. ¿Quiénes están llegando al nodo A? El cable del bombillo 2, ¿sí? El cable del bombillo 2, el cable del bombillo 1 y el cable de la batería. Entonces, ese nodo A es común a esos tres elementos, batería, bombillo y bombillón. Listo. Y vamos también a señalar otro nodo, que es este aquí, que es otro punto de conexión de elementos. Eso es un nodo en donde se encuentran. Ese nodo B tiene en común la conexión de el cable del bombillo 2, el otro cable del bombillo 1 y este cable largo que vuelve y conecta la batería. Entonces, como los dos nodos conectan a los tres mismos elementos por ambos lados, esos tres elementos están conectados en paralelo. Y cuando esos tres elementos están en paralelo, el voltaje de ellos debe ser igual. ¿Sí? Escribámoslo por aquí. Los voltajes de los elementos es el mismo.
O sea que el voltaje de la batería es el voltaje del bombillo uno, es el voltaje del bombillo 2. Así es como están conectados todos los elementos de nuestro hogar, ¿sí? Porque todo funciona a un mismo voltaje. Entonces debe todo estar conectado en paralelo. ¿Cuál es el voltaje en nuestra casa? 110 voltios aproximadamente. Y todo en nuestra casa funciona a 110 voltios. Por eso, por eso la conexión es paralelo. ¿Listo? Entonces eso es importante pues decirlo para aquellos que nunca han visto circuito, bueno, ya más o menos van teniendo presente esto. Vale, pero todavía no hemos dicho por qué el bombillo uno ilumina más que el bombillo 2. Voy para allá, ya voy para allá. Vale, entonces borraré aquí. Hay algo que se llama potencia eléctrica. Lo vimos ahorita en las preguntas de las aspas, ¿no? Y la potencia eléctrica de un elemento, de un circuito, potencia P, puede ser calculada con esta fórmula, digamos, sencilla, que es voltaje por corriente. Esa es la fórmula básica. Hay otras dos variaciones, pero no quiero llenarlos de fórmulas, no vale la pena. Bien, entonces el bombillo que más alumbra es porque tiene más potencia o porque consume más potencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál será de los dos bombillos el que consume más potencia? Para responder a esto, nos toca revisar el voltaje y la corriente de cada uno. Entonces, el voltaje ya dijimos que era el mismo, o sea que el voltaje no es un factor de variación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo valor en ambos bombillos. Entonces lo que tenemos que revisar es la corriente. Y para revisar la corriente tenemos que ir a algo que se llama la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Es un triángulo. Este triángulo, más o menos así, equilátero, dice lo siguiente. Muy sencillo, si usted no lo conoce, si ya lo conoce, bueno, vamos a recordarlo o conocerlo. Entonces, dice la ley de Ohm que el voltaje que al que está sometido un elemento en un circuito es igual a la corriente que circula por el elemento multiplicado por la resistencia eléctrica. Perdón, ya hemos dicho que el voltaje es la energía por unidad de carga. En este caso es la misma energía para los dos bombillos. Pero la corriente va a depender del voltaje y de la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia, como su nombre lo indica, es una propiedad física que tienen los elementos de un circuito eh, que mide el grado de oposición que tiene ese elemento al paso de corriente eléctrica. Entonces, eh, es pura lógica. Si hay poca resistencia, pasa más corriente. Y si pasa más corriente, consume más potencia. ¿Sí? Lo voy a escribir de forma matemática. A los que les gusta la matemática, sería algo así. La corriente es igual al voltaje sobre, sobre la, bueno, ese sobre quedó feo, pero no me voy a volver a borrar porque el tiempo fue acá, ¿no? Sobre la resistencia. Entonces, matemáticamente podemos ver que si la resistencia disminuye, yo para decir que algo disminuye hago flechita hacia abajo. Entonces hay una relación inversa entre corriente y resistencia. Si hay menos resistencia eléctrica, pues ese elemento
por ese elemento va a pasar más corriente. Ahí se ve la relación inversamente proporcional. Por lo tanto, si estamos viendo que por el bombillo 1, en el bombillo 1 hay más iluminación, es porque hay más consumo de potencia. ¿Por qué hay más consumo de potencia? Porque pasa más corriente por el bombillo 1. O sea que una conclusión de esto que podríamos ir sacando es que la corriente, uy, se me fue acá, que la corriente que pasa por el bombillo 1 y sub 1 es mayor a la corriente que pasa por el bombillo 2, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque la resistencia 1, aquí el comportamiento es al revés, la resistencia del bombillo 1 es menor a la resistencia del bombillo 2. Y ya dijimos entonces la respuesta, ¿no? La respuesta sería la opción C. Ahí está la respuesta. ¿Por qué ilumina más el bombillo 1 que el 2? Porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor, lo que hace que la corriente que lo atraviesa sea mayor. Bueno, entonces debemos recordar la ley de Ohm, esa ley de Ohm que es este triangulito. Es importantísima esa ley de Ohm para poder eh, analizar este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, ese triangulito, usted ya debe saber eh, qué significa. Pues que el voltaje es igual a corriente por resistencia, o como ya lo hicimos aquí, la corriente es voltaje sobre resistencia, o que la resistencia es voltaje sobre intensidad de corriente. Bueno, listo, chicos. Entonces vamos a la siguiente pregunta, pero aquí no sé cómo borrar todo. Ah, es acá, con borrar todos los dibujos. Hacía rato no utilizaba esto. Bueno, listo, seguimos. Pregunta 98. Dice, dos estudiantes leen en un libro que el sonido es una onda mecánica que se transporta por un medio material. Hay un desorden aquí. Bueno, entonces eso es una onda mecánica, sí. Mire que acá la pregunta le da el concepto. Ya usted no tiene que llegar al IFES como que, ay, eh, no me sé todos los conceptos. Bueno, aquí se lo dan. En la pregunta anterior no le daban la ley de Ohm, ya ustedes la tenían que saber. Entonces, sí, la prueba, estas preguntas son muy recientes, entonces, del año pasado. Entonces, veamos que sí, hay momentos donde no nos piden conceptos, como acá, porque no los dan, ¿sí? Eso es una onda mecánica. Y que cuando encuentra un obstáculo que no puede traspasar ni rodear, se refleja. Los estudiantes observan que cuando están en una mina de carbón, al hablar, vuelven a escuchar sus voces luego de un corto tiempo. ¿Por qué vuelven a escuchar sus voces los estudiantes? Entonces pausa el video y responda. Bien, esta pregunta es de explicación de fenómenos. La anterior pregunta, la del circuito, era uso comprensivo del conocimiento porque usted tenía que utilizar fórmulas y eso. Esta ya es, la 98, es de explicación de fenómenos. Explique. Entonces, ¿cuál será la opción correcta? ¿Cuál será la opción correcta? Bueno, esta pregunta es medio capciosa, tiene su cosa ahí mm, rara. Digamos que esta pregunta nos da un concepto de onda mecánica y nos dice qué es, ¿cierto? El sonido es una onda mecánica, pero la respuesta no tiene que ver con eso. Eh,
Yo pensé que esto ya no lo hacían, pero sí lo están haciendo y esto se llama distractor. Porque usted pronto se puede quedar pensando que tiene que aplicar ese concepto en algún lado y vamos a ver que no. Porque lo principal en esta pregunta es que los chicos, a ver, están en la mina. Al hablar, dice que ellos hablan y luego ¿qué pasa? Vuelven a escuchar sus voces. Oiga, que esta función está chévere, ¿no? Queda todo nice. Entonces, eso ya tiene que ver con un fenómeno ondulatorio que se llama reflexión de ondas, ¿no? Y ustedes ya lo tienen que saber, ¿no? Es el eco, ¿sí? ¿Cuál sería la opción correcta? La A no es, porque dice que el sonido penetra las paredes. Bueno, si penetra, como no sale. La B dice que el sonido que se emite por fuera de la mina, no, el sonido por fuera de la mina, nadie está hablando por fuera, están dentro. C, el carbón es el único medio material por el cual se transporta el sonido. Y miren que esto podría generarles a ustedes cierta confusión, ¿cierto? Pensar que es la C, porque en el enunciado nos hablaban de un medio material, vean acá, que es una onda mecánica. Y como la respuesta habla de que el carbón es un medio material, usted podría decir, oiga, sí es la C. Resulta que no. Porque la pregunta que le están haciendo es ¿por qué escuchan otra vez las voces? No por qué se está transmitiendo el sonido. O sea, no por qué podemos escuchar sonidos, sino por qué vuelven a escuchar. Bueno, la voz sale de la boca de los chicos, vibra en el aire, choca con la mina en diferentes direcciones y se devuelve por el aire. O sea que el medio material es el aire, no el carbón. ¿Sí? Por lo tanto, por la ley de Descartes, la opción correcta es la D. ¿Por qué la D? Porque el sonido de los estudiantes rebota en las paredes de la mina y vuelve a ellos. Bien, entonces, si de pronto la pregunta no hubiera mencionado lo que el concepto de onda mecánica, de pronto usted iba a la fija con la D, ¿cierto? Pero al mencionarle lo de los medios materiales, ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos. Estoy listo, chicos, vamos avanzando. Siguiente pregunta. Dice, un joven observa una botella llena de agua con orificios en diferentes alturas de esta. Del orificio de la parte media del tanque, el chorro de agua que sale de aquel llega a una mayor distancia. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que el orificio más bajo llega más lejos, el orificio de más arriba llega más cerca de la base. Según la situación anterior, ¿cómo sería el comportamiento de la presión en los dos orificios de la botella? Entonces piensen en la opción correcta. ¿Cuál sería la opción correcta? Pausa el video. Bien, bueno, yo aquí tengo digamos, una situación porque yo sé que muchos de ustedes dijeron, bueno, si llega más lejos el orificio de la mitad es porque tiene más presión. Y respondieron la C. Incluso esa pregunta se la vi ya a alguien y, y respondió la C. Ese alguien es un profesor. Pero, pero ¿por qué no la C? Bueno, chicos, resulta que los orificios son aberturas que conectan el agua que está dentro de la botella con el exterior. Y el exterior está a una misma presión atmosférica.
Entonces, la respuesta, según está planteado, para mí es la D. La presión es igual en los dos orificios del tanque. ¿Cómo así? Sí, la presión en los orificios es igual. ¿Por qué? Porque el mismo aire o la misma atmósfera cubre a los dos orificios por fuera y genera la misma presión ahí. Ahora, si ustedes me preguntan, la presión al interior de la botella, al nivel de los orificios, eso sí es otra cosa. Eso sí es otra cosa. Entonces, chicos, por ejemplo, a este nivel hay una mayor presión. ¿Por qué? Porque, 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 sí, no mentiras, porque hay una mayor columna de agua a este nivel. Y a mayor profundidad o a mayor columna, más presión. Pero al interior de la botella, no en el orificio. Entonces es un juego de palabras ahí que pues a veces tienden a confundir, ¿no? Pero pues nos toca ser concretos. La pregunta dice, en los orificios, no a nivel de los orificios. Entonces, por eso para mí es la B. Si me preguntaran al nivel de los orificios, sería la C. Sí, vale, entonces seguimos. Bueno, esta era una pregunta de explicación de fenómenos, sí, fenómenos físicos, por supuesto. Vamos a la pregunta 103, que dice, un niño quiere ver qué pelota rebota más. Al niño le quitaron el celular. Dice una de tenis, una de baloncesto. Ambas se lanzan desde una altura de 2 metros. La pelota de tenis lanzada sobre una cancha de césped rebotó 1 metro y la pelota de baloncesto en una cancha de asfalto rebotó 1,5 metros. Ver figura y se ve. Cuando el estudiante va al salón de clases e intenta mostrar el rebote de las pelotas a sus compañeros, no tiene los mismos resultados. ¿Por qué el estudiante pasó ese oso o no tuvo los mismos resultados? Pausamos, ¿no? El video y respondemos. Bien, pues esta pregunta está en la competencia de indagación, que va enfocada hacia los experimentos, el método científico, prácticas de laboratorio, como esta, o comprobación de hipótesis. ¿No? ¿Ya? Pues la respuesta muy sencilla, las condiciones no fueron las mismas, ¿sí? No hubo las mismas condiciones experimentales. Si usted quiere comparar a Pelé con Messi, no lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque fueron épocas diferentes, separadas por muchos años, en donde el fútbol no era el mismo. Incluso no me acuerdo, pero me parece que en la época de Pelé fuera de lugar no existía. Habían reglas que no eran las mismas. El balón no era el mismo, las canchas, los botines. O sea, todos esos factores impiden que no podamos hacer una comparación, ¿sí? Entonces, por eso siempre debemos asegurar las mismas condiciones para una comparación. ¿Que quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Bueno, ¿quién fue? Porque ya ellos dos ya no están a nivel competitivo, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar otros elementos que no vamos a mirar. ¿Listo? Seguimos. 105. Vamos a la 105. Dice, un estudiante tiene tres objetos de diferente forma y a partir de pruebas de flotación e inmersión en agua, calcula sus densidades y volúmenes como se muestra en la siguiente tabla. Teniendo en cuenta las mediciones realizadas por el estudiante, se puede concluir que. Bien, pausamos el video.
Entonces, bueno, ya usted habiendo escogido la opción, vamos a ver si le coincide o no. Evidentemente la forma es diferente, cónica, cilíndrica, esférica. Bien, pero el estudiante lo que realmente quería hacer era calcular volumen y densidad. O sea que la forma viene siendo algo que en este caso no importa. Y lo que vemos es que las densidades cambian. ¿Qué es densidad? Bueno, ustedes ya deben saber que la densidad es, bueno, si lo expresamos con la letra D, es la razón o el cociente entre la masa de un cuerpo dividido entre su volumen. ¿Sí? Si vemos, los tres objetos tienen el mismo volumen, pero diferente densidad. ¿Por qué cambia la densidad? Pues porque debe estar cambiando entonces el otro elemento, la masa. ¿Sí? El que tenga más densidad, flechita arriba, es porque tiene mayor masa. ¿Qué relación hay entre densidad y masa? Directamente proporcional. O sea, el que tenga más masa tiene más densidad. Esa es una conclusión de este experimento, que el objeto uno más denso es el que tiene más masa, por lo tanto mayor peso, que es otro concepto físico que ustedes deben tener presente, ¿no? ¿Qué es peso o fuerza gravitacional? Es masa por gravedad. Como la gravedad no cambia, estamos en el mismo planeta, supone que en la Tierra, pues el de mayor masa es el objeto uno o el mayor peso es el objeto uno. ¿Listo? Entonces la opción correcta sería que todos los objetos tienen masas diferentes. Claro, porque las densidades son diferentes. ¿Sí? Entonces aquí seleccionamos la D. ¿Sí? Varían las masas porque varían las densidades y ya, son distintas. Bueno, no sé. Yo creo que usted viendo este video puede que se le surjan preguntas. Mm, bueno, mm, podría respondérselas sin garantía que lo haga. Bueno, la manera de que les podría yo responder es escribiendo en los o respondiendo en los comentarios de este video, diciéndome, profe, la pregunta, bueno, para los que no saben mi nombre, Miguel Valderrama, pero bueno, creo que sí, ya lo saben. Profe, la pregunta 105 que habla de los tres objetos de diferente forma, en el minuto tal, no entendí o alguna cosa y pronto por ahí le puedo responder. ¿Listo? Bueno, les cuento que ya voy cansado. Ya es tarde aquí mientras hago este video de YouTube. Seguimos. Pregunta 51. Dice que en una actividad de clase un profesor le pide a los estudiantes explicar el comportamiento de los tipos de energías de un objeto en caída libre durante su trayectoria a través de la construcción de un diagrama que use partes de las fichas que se muestran a continuación. Ahí ustedes pueden ver las fichas. Yo ya las vi. Teniendo en cuenta que en caída libre un objeto puede ser lanzado con una velocidad inicial hacia arriba. Uy, ¿cómo así? El que hizo esta pregunta, ¿qué pasa? ¿Caída con velocidad para arriba? Eso no empieza con caída, termina con caída. Pero bueno, eh, o con velocidad inicial hacia abajo, pues ya no sería caída libre porque libre es que se deja caer. Bueno, yo no sé. No quiero cuestionar a los que formulan las preguntas, pero para mí estaría un poco más redactada eso de caída libre. Yo hablaría de lanzamiento vertical. Pero bueno, digamos que continuamos. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa correctamente
la relación entre su trayectoria y los tipos de energías presentes. Entonces, piensen en la respuesta, pausa el video, listo. Entonces, em, lo que debemos hacer acá prácticamente es como ir mirando cada opción y digamos, mirar si se cumple o no se cumple. Por ejemplo, voy a empezar analizando la opción A. ¿Qué pasa con un objeto mientras sube? ¿Qué le pasa a su energía cinética? ¿Disminuye? Sí, porque la gravedad lo va frenando mientras sube. Y recuerden que la energía cinética depende de la velocidad. Entonces, si disminuye la velocidad, disminuye la energía cinética. Bien. ¿Qué más pasa mientras sube? La energía potencial gravitacional aumenta. Sí, porque la energía potencial gravitacional depende de la altura y entre más altura tenga algo mientras sube, pues más energía potencial tiene. Y ahí está, digamos, el intercambio de energías. Mientras la cinética disminuye, la potencial aumenta. Seguimos con el diagrama. Mientras sube la energía mecánica, no cambia. Sí, no cambia, porque en ningún momento del problema nos dijeron em, que era un sistema con fuerzas no conservativas. O sea, no nos dijeron, oiga, ahí hay fricción con el aire, tenga en cuenta eso. No, no. Como no lo dice, pues asumimos que es un sistema ideal de fuerzas conservativas, en este caso la gravedad, el peso de, del objeto mientras sube. Entonces, en ese caso, la energía mecánica no puede variar, debe ser constante. Y recordemos que la energía mecánica, para este caso de fuerzas conservativas, es igual a la energía cinética más las potenciales que hayan. Entonces vemos que es una suma. Y usted está mirando que de pronto, de pronto aquí dice, oiga, la energía cinética disminuye y la potencial aumenta, ¿cómo la mecánica no cambia? Pues fácil, porque esas variaciones, digamos, si la cinética disminuye 10 joules en un segundo, en ese mismo segundo la potencial sube 10 joules. Entonces, lo que disminuyó una lo alcanza la otra, lo recupera la otra. Entonces, en conclusión, la energía mecánica no cambia. ¿Sí? Por lo que les digo, lo que una disminuye, la otra lo aumenta. Entonces, ya dimos con la opción correcta, que es la opción A. Bueno, chicos, yo voy a dejar hasta aquí el video porque ya es tarde acá en mi casa y hay que dormir y hay que madrugar. Y ya estoy cansado. Entonces, continuamos en un próximo video con otras preguntas de física. Chao, chao.